temas de movilidad segura y simple en el sector público. Empezamos con la agenda, la importancia de la movilidad en las redes, imperativos de movilidad en el sector público, el boom de la movilidad, esto es Bring Your Own Device. ¿Qué es el Bring Your Own Device? ¿Cuál es la importancia del Bring Your Own Device? ¿Cómo incrementa el Bring Your Own Device la productividad? Las tendencias del Bring Your Own Device en México, la experiencia en realidad del usuario, las necesidades y cómo pueden ser resueltas, y cómo se hace el Bring Your Own Device correctamente. La realidad es que visualizamos una realidad compleja en el futuro por venir. Esto debido a requerimientos de escalabilidad, de convergencia, de una forma inteligente de administrar y manipular la tecnología de información y la necesidad de un acceso inalámbrico completo. Esto obviamente enmarcado en la uso y deployment de las redes de datos. En el tema de la escalabilidad vemos que al día de hoy se cuenta aproximadamente cada usuario con 3 dispositivos. Para el 2015 vemos que esta tendencia se marca a 7 dispositivos por usuario, lo cual hace que de una u otra forma estas redes tengan que crecer. También millones de dispositivos inteligentes están entregando información rica y mucho más detallada que necesita ser analizada a más detalle. Comunicaciones máquina a máquina hacen que la escalabilidad de las redes se vea comprometida. En la parte del acceso inalámbrico completo vemos que la alta densidad y el desempeño, además de la seguridad, hacen que estas redes se vean bajo una presión de crecimiento y de mejora continua. Por ejemplo, durante el 2015 pensamos que el 80% de nuestros clientes tendrán que mejorar sus redes inalámbricas, y estas redes inalámbricas de una u otra forma han sido implementadas solo recientemente. En la parte de la convergencia de redes vemos que voz, datos y video, virtualización en el medio alámbrico e inalámbrico nos demandan más ancho de banda. Análogo a esta demanda de ancho de banda, también la optimización de flujos y la necesidad de una latencia muy baja, además de tener que colectar y almacenar en forma masiva toda la información que se produce o circula dentro de una red para hacer analytics. Entonces se ve complejo, ¿no?, el entorno. Bajo esta perspectiva, y si seguimos operando en la manera en la que estamos acostumbrados a operar, no habrá ancho de banda que nos alcance. Definitivamente, si seguimos tirando ancho de banda, adicionando ancho de banda a nuestras redes, en algún momento esta práctica no va a ser suficiente. También bajo la anterior perspectiva, los recursos humanos asociados a la operación de las redes estarán saturados, modificando el comportamiento de las mismas a cada momento. Esto debido a que existen nuevas aplicaciones cada día que tienen que ser tipificadas para obtener de ellas el mejor beneficio. Entonces, ¿qué es en realidad lo que brinda la movilidad y qué es la movilidad? La movilidad es la capacidad de reconocer en automático cierto tipo de aplicaciones para poder asignar calidad de servicio también automático de acuerdo a su importancia. Este tema tiene que ver con qué aplicaciones habla el usuario, de qué habla el usuario con esas aplicaciones. También tiene que ver con la identificación automática de esos perfiles de usuario. Esos perfiles de usuario son, por ejemplo, la capacidad de poder distinguir dentro de una red en el punto de acceso quién es un director general, quién es un consultor de sistemas o quién es un visitante. Debe de ser esta identificación independiente del punto de acceso a la red y también independiente de la forma en la que se accesa a la red. Esta forma de la que se accesa a la red puede ser a través de una PC, a través de una laptop, a través de un iPad, a través de un teléfono móvil,
de diferentes formas. Yo debo de tener la capacidad de poder reconocer cómo, cuándo y dónde un usuario está ingresando a la red para poder reconocer correctamente su perfil. Además, se tiene que tener la asignación automática de políticas de uso aceptable de red, es decir, qué puede hacer, qué puede introducir dentro de la red para que no comprometa la seguridad de la misma. Los imperativos que nosotros vemos con respecto a la movilidad en el sector público se enmarcan básicamente en la capacidad de poder reconocer a los usuarios, es decir, poder hacer la diferencia entre quiénes son empleados, quiénes son contractors, quiénes son consultores, quiénes son invitados, pero va más allá. Es también la capacidad de poder reconocer qué aplicación utilizan los empleados. Por ejemplo, qué tipo de empleados están utilizando aplicaciones sociales, qué tipo de empleados están utilizando BDI, qué tipo de empleados están utilizando recursos en la nube y cómo se diferencian este tipo de empleados con respecto a los consultores o con respecto a los visitantes. También tenemos que ser capaces de reconocer la ubicación, si están dentro del corporativo, si están trabajando desde casa, si están trabajando a través de una red pública, en una sucursal, y también tenemos que tener la capacidad de poder reconocer a través de qué dispositivo están entrando a la red, perdón. Esto es para no comprometer la seguridad de los datos que viven dentro de nuestra organización. Entonces, vemos al Bring Your Own Device como un boom de la movilidad. Pero en realidad, ¿qué es el Bring Your Own Device? Bring Your Own Device es el nombre que se le da a la tendencia mundial en la que los empleados, visitantes, proveedores o cualquier otro tipo de usuario que se conecta a una red lo hagan con un dispositivo propio, es decir, que no sea provisto por la misma empresa o que no esté controlado en alguna forma a través del departamento de TI de la misma. El Bring Your Own Device en realidad ha existido desde hace mucho tiempo, sobre todo en las universidades, pero ahora con la proliferación de los nuevos dispositivos móviles, sobre todo smartphones, PDAs, tablets, laptops, unidades de juego, su rol ha tomado una mayor importancia. Esta misma tendencia ha llegado a las empresas y cada vez más usuarios están operando con dispositivos tratando de hacer su trabajo, ya no compartiendo información personal, sino que tratando de efectuar su trabajo real a través de estos dispositivos. Y los dispositivos siempre son dispositivos de su elección. ¿Cuál es algo de la importancia relacionada a esto? La reducción de costos para el sector público, al proveer acceso a aplicaciones internas y servicios externos como Internet, sin la inversión directa en hardware o software en equipos para usuarios finales. Esto potencia nuevos estilos de trabajo, nuevos esquemas de colaboración, esquemas de nube y infraestructura virtual. Una de las importancias también del Bring Your Own Device es que en realidad a los usuarios les gusta su dispositivo y les gusta trabajar con él. Por algo lo escogieron. El reto de ofrecer una red de Bring Your Own Device es cuando los dispositivos propietarios se pretenden tener acceso a datos o aplicaciones del negocio que puedan incrementar los riesgos de seguridad. Es decir, yo no tengo control de esos dispositivos, no sé qué hay ahí y no sé cómo se pueden usar. ¿Cómo incrementa el Bring Your Own Device la productividad? En promedio, los empleados usan 4 herramientas de consumo en su día a día de trabajo. Los empleados piensan también que son más productivos a causa del Bring Your Own Device. Les gustan las aplicaciones que están disponibles para ellos. Muchos usuarios piensan que los dispositivos propios son mejores que los mismos dispositivos que les da la empresa. Es por eso que, de una u otra forma, esto empieza a obtener algún beneficio. En México, sin embargo, no estamos tan separados de esta tendencia mundial.
En los siguientes 4 años, el mercado de inalámbricos, esto llámese smartphones, PDAs, tablets o cualquier otro dispositivo móvil, se va a duplicar. El 81% de los empleados pensamos que llevará consigo al menos un dispositivo personal para hacer negocio, y el 90% de las empresas no están totalmente conscientes de qué tipo de dispositivos van a acceder a sus redes. En este momento pensamos que cada usuario puede tener en promedio 3 dispositivos móviles a través de los cuales realiza su trabajo. Para finales del 2015 pensamos que ese número de dispositivos se va cuando menos a duplicar, si no es que va a llegar a un número de 7 dispositivos por cada uno. Ahora, ¿qué dice Gartner en cuanto a esto? Gartner sitúa este fenómeno de Bring Your Own Device bajo 4 perspectivas. La perspectiva de desestimarlo, que considera que es casi imposible. La perspectiva de bloquear el uso de Bring Your Own Device. Sin embargo, esto trae a consecuencia que si bien se reduce el riesgo, se limita la potencialidad de hacer negocio. La otra perspectiva de Gartner es poder contener el Bring Your Own Device, y Gartner lo ve a este enfoque como un inicio para la implementación de Bring Your Own Device. Es posible que sea el primer paso, y se plantea que en este escenario se puede aislar el Bring Your Own Device de ciertos servicios o de ciertos activos. Finalmente, como mejor estrategia, Gartner plantea que ceñirse a Bring Your Own Device sería mejor a través de implementar la tecnología necesaria para administrar el riesgo y alcanzar un potencial total de negocio. Ahora, ¿qué es? Hay diferentes formas de hacer Bring Your Own Device, pero ¿qué es en realidad hacerlo correctamente? Una solución de Bring Your Own Device bien hecha cubre Bring Your Own Device en las redes alámbricas e inalámbricas, haciéndolas funcionar como una sola red independiente del medio físico. Es decir, en la industria se conceptualiza, quizá erróneamente, el tema de Bring Your Own Device simplemente hacia los dispositivos inalámbricos. Pero Bring Your Own Device tiene que ver también con lo que se conecta directamente a los puertos, de los switches, de los routers, de los hubs, de los dispositivos que me proveen conexión alámbrica dentro de mi red. ¿Cómo haríamos un Bring Your Own Device hecho correctamente? Lo haríamos sin segmentar una red y analizando hasta 50 atributos para definir una postura de conexión y de seguridad. Dentro de estas 50 atributos, los más importantes son la autenticación del usuario, el tipo de dispositivo, el tipo de sistema operativo que está utilizando, el lugar de ingreso y la hora de conexión. Tradicionalmente, también, la segmentación ha sido la manera de proteger la red y diferenciar los accesos y privilegios por grupos de usuarios y dispositivos. Sin embargo, nosotros iríamos mucho más allá de esta manera tradicional para no limitar el acceso y la seguridad simplemente por grupos. No nos limitaríamos a que los dispositivos de red sean de una sola marca, a que Bring Your Own Device se aplicará únicamente a las redes inalámbricas o a que se haga por una VLAN o un SSID. Podríamos implementar una solución de Bring Your Own Device para cada necesidad, que es en realidad el objetivo. El objetivo final y fundamental del Bring Your Own Device es proveer a los usuarios con una experiencia de uso excelente. Esto conceptualizando los siguientes temas: midiendo la escalabilidad, garantizando la seguridad, garantizando el servicio a través de SLAs pactados, ofreciendo una administración segura, una administración flexible, un medio ambiente de trabajo único y un reconocimiento de aplicaciones para que estas aplicaciones funcionen de la mejor manera. Ahora, si pusiéramos en una tabla las necesidades y cómo las resolveríamos, veríamos que los usuarios buscan tener los mismos niveles de acceso a la red desde su dispositivo móvil que de los dispositivos que provee la empresa. ¿Cómo se resuelve esto? El Bring Your Own Device de Enterasys permite el uso de los recursos de la red basándose en el perfil o en el rol del usuario y en el dispositivo que está utilizando. Es decir, ya no reconozco únicamente
la estación de trabajo o el usuario y el password, sino características más inherentes a la forma en la que el usuario hace uso de esa red. Una necesidad del negocio es soportar las soluciones de Bring Your Own Device sin impactos severos en costo y buscando un retorno de inversión. El hardware necesario asociado está planeado para soportar una infraestructura de tipo enterprise que no pudiera asociar un costo mayor que lo que una solución tradicional de networking necesitaría, ¿no? El conocimiento y la experiencia para poder implementar efectivamente soluciones de Bring Your Own Device, bueno, pues una instalación garantizada a través de integradores y con soporte directo del fabricante, y finalmente la administración y la resolución de problemas para la solución de Bring Your Own Device a través de una consola única de visualización y de administración. ¿Cómo en realidad logramos esto? A través de una arquitectura que nosotros llamamos One Fabric. Esta arquitectura ofrece los componentes necesarios, la forma en la que esos componentes interactúan entre ellos y el orden correcto en el cual esos componentes deben de ser implementados. Finalmente, el tema fundamental es la identificación total del ciudadano digital. ¿Qué tipo de acceso tiene ese ciudadano digital? ¿Quién es John Smith? ¿Cómo está tratando de acceder a la red? ¿A través de la red inalámbrica, de algún AP asociado? ¿Qué dispositivo está utilizando? Si está corriendo, ¿qué tipo de sistema operativo? ¿Qué tipo de hardware está asociado con ese sistema operativo? ¿Cuál es su ubicación? ¿Está en el edificio central? ¿Está en un edificio remoto? ¿A qué hora del día ingresa? ¿Cómo usa sus aplicaciones? ¿Si usa correo electrónico? ¿Qué tipo de correo electrónico usa? ¿En qué forma utiliza los accesos a internet? ¿Cómo ha sido su autenticación? ¿Cómo ha descubierto la identidad de los dispositivos físicos? ¿Cómo ha evaluado su postura informática? Es decir, ¿tiene corriendo antivirus? ¿Le es permitido correr Word? ¿No le es permitido correr Word? ¿Le es posible acceder a los recursos compartidos de la nube o no? ¿Quién lo autorizó? ¿Quién le dio permiso de entrar? ¿El directorio activo? ¿Un portal de usuarios externos? ¿Algún elemento dentro de la organización? Planteamos una solución móvil para el sector público como lo siguiente: un acceso controlado dependiendo del usuario, localización, dispositivo y aplicación, para que automáticamente se provea un ancho de banda alto, por ejemplo, para directores utilizando BDI, un ancho de banda alto para video para esos mismos directores, un acceso a información confidencial únicamente a directores por hacer una especificación de un perfil. Sin embargo, esto puede ser extrapolado hacia todos los perfiles que existen dentro de la organización. Aprovisionamiento automático para visitantes y consultores, un ancho de banda controlado para visitantes, un acceso de alta prioridad para dispositivos denominados críticos, localización y reporteo por usuario, dispositivo, localidad, para el cumplimiento de las regulaciones, un único y simple visor para el control de TI. Si cubrimos el mundo inalámbrico para la parte de Bring Your Own Device, ¿cómo lo haríamos? Tendríamos que ubicar controladoras inalámbricas en alta redundancia, lo suficientemente robustas para ubicar access points para todos ambientes geográficos, con capacidades de Enterprise Class, con clientes móviles de diferentes tipos, asignando calidad de servicio, por ejemplo, para voz, y una administración unificada. Si notan, el objetivo de este tipo de soluciones es el de mimificar lo más posible una red alámbrica. Lo que estamos tratando de hacer es hacer que una red inalámbrica se comporte
de la misma forma que se comporta una red alámbrica. Sin embargo, tenemos un problema. Recuerdan que originalmente habíamos dicho que muchos de nuestros clientes van a empezar a hacer nuevos deployments de redes inalámbricas. Esto es debido a que tradicionalmente diseñábamos estas redes inalámbricas en base a cobertura. En el nuevo esquema de Bring Your Own Device tenemos que empezar a pensar en diseñar estas redes inalámbricas en base a desempeño. La diferencia es que necesitamos proveer ancho de banda suficiente en un medio compartido como es el inalámbrico para que la experiencia del usuario no se vea comprometida y sea exactamente la misma que en un ambiente inalámbrico. ¿Cómo hacemos esto en la parte del inalámbrico? Tenemos visibilidad y control en el perímetro. El perímetro lo nombramos el punto de acceso a la red. No tiene que ser el punto de salida o de entrada a nuestra organización de Enterprise. Este acceso lo proveemos con prioridad basado en roles de usuario, dispositivos y aplicaciones. Podemos proveer la convergencia de voz, videos y datos, la visualización, nubes, aprovisionamiento automático de servicios y movilidad y reducción de riesgos a través de la identificación y mitigación de amenazas antes de que puedan entrar al interior de la red. Este es un ejemplo más o menos sencillo de cómo podría ser este reconocimiento de usuarios. Cuando el usuario se conecta, es identificado a través del intercambio de credenciales con algún servicio de AAA. Entonces, una vez que la identidad de ese usuario es validada, se le otorga un privilegio de uso o una forma de uso de esa red alámbrica o inalámbrica para que pueda hacer un acceso a las aplicaciones basado en roles, y es un acceso basado en estándares. En otras palabras, si un usuario está utilizando SAP, se conecta a la red se da cuenta a través de la identificación del tipo de tráfico de SAP que ese usuario está utilizando SAP. La red reconoce que para que ese usuario utilice SAP en forma óptima, debe de garantizarle cierta calidad de servicio y le es provista esa calidad de servicio. Cuando el usuario se mueve de lugar, de puerto, de máquina, de estación de trabajo, ese rol y ese perfil lo sigue a través de la identificación de las credenciales que le provee el servicio de AAA. Finalmente, ¿cuáles son los criterios de un diseño correcto para Bring Your Own Device? En primera instancia estaría la política de Bring Your Own Device. ¿Cuáles van a ser las responsabilidades del usuario? ¿Cuáles van a ser las responsabilidades de soporte de TI? ¿Cuál va a ser una política de configuración segura? ¿Cómo voy a implementar controles de acceso? ¿Cómo voy a permitir el acceso a través de la red inalámbrica? ¿Cómo voy a hacer la segregación de la información de personal? ¿Cómo voy a hacer la detección y prevención de fugas de información? ¿Cómo voy a respaldar y cómo voy a implementar mi DRP? Otros puntos que tienen que ser considerados es el registro de acceso a través de un portal, por ejemplo, de autoservicio. ¿Cómo voy a cumplir con las regulaciones de acceso de la parte inalámbrica a través de reglas y políticas en torno a los recursos permitidos y el acceso a Internet? ¿Cómo voy a generar una política técnica a través de la segregación de datos y el uso de la tecnología aprobada? ¿Cómo voy a implementar controles de seguridad a través de un control de acceso básico? Por ejemplo, a través de passwords fuertes y un tipo de seguridad específico. ¿Cómo voy a hacer la inscripción y autenticación de esos usuarios? ¿Cómo voy a hacer políticas de acceso? ¿Cómo voy a crear controles de aplicaciones, por ejemplo, para el uso del Internet, el uso del correo electrónico? ¿Y cómo voy a hacer la localización de los dispositivos móviles
a través de toda la organización. ¿Cómo voy a proveer políticas explícitas en relación al acceso de información personal? ¿Cómo voy a monitorear aplicaciones instaladas? ¿Cómo voy a distribuir aplicaciones? ¿Y cómo voy a hacer la evaluación de la política informática de seguridad? Finalmente, en la parte del cumplimiento y reporteo, ¿cómo voy a evaluar el estado de los dispositivos y qué controles de seguridad han sido aplicados? ¿Cuántos intentos de acceso después de que un dispositivo le ha sido negado el acceso a la red voy a permitir? ¿Cómo voy a hacer la detección de malware? ¿Cómo voy a impedir las fugas de información a través del correo electrónico? ¿Cómo voy a hacer la administración de parches? ¿Y cómo voy a permitir o no permitir el acceso a la red a dispositivos que no están soportados? Hacen que estas redes se vean bajo una presión de crecimiento y de mejora continua. Por ejemplo, durante el 2015 pensamos que el 80% de nuestros clientes tendrán que mejorar sus redes inalámbricas, y estas redes inalámbricas de una u otra forma han sido implementadas solo recientemente. En la parte de la convergencia de redes vemos que voz, datos y video, virtualización en el medio alámbrico e inalámbrico nos demandan más. Estos temas de movilidad segura y simple en el sector público. Empezamos con la agenda, la importancia de la movilidad en las redes, imperativos de movilidad en el sector público, el boom de la movilidad, esto es Bring Your Own Device. ¿Qué es el Bring Your Own Device? ¿Cuál es la importancia, convergencia, de una forma inteligente de administrar y manipular la tecnología de información y la necesidad de un acceso inalámbrico completo? Esto obviamente enmarcado en la uso y deployment de las redes de datos. En el tema de la escalabilidad vemos que al día de hoy se cuenta aproximadamente cada usuario con 3 dispositivos. Para el 2015 vemos que esta tendencia se marca a 7 dispositivos por usuario, lo cual hace que de una u otra forma estas redes tengan que crecer. También millones de dispositivos inteligentes están entregando información rica y mucho más detallada que necesita ser analizada a más detalle. Comunicaciones máquina a máquina hacen que la escalabilidad de las redes se vea comprometida. En la parte del acceso inalámbrico completo, vemos que la alta densidad y el desempeño, además de la seguridad del Bring Your Own Device, cómo incrementa el Bring Your Own Device la productividad, las tendencias del Bring Your Own Device en México, la experiencia en realidad del usuario, las necesidades y cómo pueden ser resueltas, y cómo se hace el Bring Your Own Device correctamente. La realidad es que visualizamos una realidad compleja en el futuro por venir. Esto debido a requerimientos de escalabilidad